Historias de Jack. Empezamos. La carne humana no huele como la de cerdo al asarse. Es más dulce, y eso fue lo primero que me rompió por dentro. No sé exactamente por qué entré tan hondo en la Deep Web aquella noche. Supongo que una parte de mí buscaba algo más que sustos baratos, vídeos de peleas clandestinas o foros de hackers. Estaba harto de lo superficial. Quería ver lo que no debería verse, y lo encontré. Era un enlace perdido entre otros 1000, llamado simplemente Corte Selecto. Sin descripciones, sin advertencias. Solo una sala de acceso cifrada, con un diseño limpio, profesional. Me pidió crear un perfil. Dudé. Usé una identidad falsa, claro. Hasta eso parecía parte del juego. Pero cuando entré, ya no hubo vuelta atrás. El sitio estaba estructurado como una especie de red social privada. Tenía foros, galerías, vídeos, todos centrados en un tema que, al principio, no entendí del todo. Carne humana gourmet. Pensé que era una especie de performance enfermizo o arte extremo. Hasta que vi los tutoriales. Detallaban cómo secuestrar sin dejar rastro, cómo desangrar a una persona de forma limpia, qué partes cortar primero para conservar la textura. Había esquemas anatómicos con zonas marcadas como tierna, fibrosa o sabrosa, todo acompañado por fotos reales, demasiado reales. Lo más inquietante era el lenguaje. No hablaban de personas, hablaban de piezas, como si fueran chefs de alta cocina discutiendo sobre cortes de carne exótica. Incluso usaban nombres como solomillo de muslo o tartar de omóplato joven. Podía haber cerrado la sesión, podía haberlo borrado todo, pero no lo hice. Había un canal especial, solo accesible por invitación, llamado La Cocina. Transmisiones en directo, eventos privados. Un día, sin pedirlo, me llegó un mensaje. Jack, hemos visto tu interés. Queremos que asistas a una sesión. Observador nada más, sin compromiso. Había una dirección IP falsa, una contraseña temporal y un contador. 24 horas. No pregunté, me conecté. Todo comenzó con una cámara fija enfocando una mesa metálica bajo luces frías. Al fondo, una figura con bata blanca. Cirujano, chef, psicópata, no lo sé. Frente a él, una mujer. Desnuda, amordazada, consciente, atada por muñecas y tobillos. El hombre empezó a hablar con voz calmada. Esta noche tenemos una pieza muy especial. Hembra, 26 años, sin tatuajes, no fumadora, mantenida hidratada y con dieta especial los últimos 3 días. Mientras lo decía, deslizaba sus dedos por la piel como si evaluara una fruta madura. Comenzaremos por los intercostales, dijo. Textura fina, sabor limpio, perfectos para una entrada ligera. Cogió un bisturí y empezó a cortar. Despacio. La mujer se agitó como una marioneta rota. El chat se llenó de comentarios en tiempo real. Excelente técnica. Ese corte tiene buen veteado. ¿Vas a flambearla o confitar? Y yo seguía mirando, paralizado, horrorizado, fascinado. Después vino el segundo plato. Cambiaron a otra víctima. Esta vez un chico joven, de unos 17. Hablaban de él como si fuera una ternera bien alimentada. El chef hizo algo diferente. Mostró cómo extraer los riñones en vivo. Luego los cocinó frente a la cámara con una mezcla de jengibre, ajo y saqué. El sonido del aceite hirviendo mezclado con los gritos fue lo que me hizo vomitar por primera vez. Pero volví, no por morbo, no por gusto. Quería entender por qué alguien haría esto. Quería ver algo que me diera una pista para detenerlo. Pero lo único que conseguí fue adentrarme más. A veces organizaban degustaciones privadas con invitados presenciales. Hombres ricos, empresarios, políticos. Lo sabías por sus trajes, por sus relojes, por cómo hablaban. Aún no lo reconocí. Había salido en las noticias por financiar fundaciones infantiles. Allí estaba, saboreando una costilla de niña mientras opinaba sobre el maridaje del vino.
Intenté denunciarlo. Grabé pantalla. Fui a la policía. No me creyeron. Me miraron como a un loco y uno de ellos me insinuó que eso era un montaje. Otro, más serio, me preguntó si yo había participado. Salí de ahí sintiéndome más culpable por haberlo visto que ellos por no hacer nada. Y entonces todo cambió. Recibí otro mensaje, esta vez sin previo aviso. Jack, es tu turno. Queremos que vengas. Presencial. Serás nuestro invitado de honor. Coordenadas y fecha adjuntas. Se agradecerá tu cooperación. Durante los días siguientes sentí que me seguían. Ciertos coches se repetían en mi calle. Escuchaba clics en el teléfono. Una noche encontré la puerta de mi casa entreabierta, pero nada robado. Me estaba volviendo paranoico. No dormía, no comía. La presión era insoportable. Me estaban avisando, así que fui. No porque quisiera, porque entendí que si no lo hacía, no saldría de esta. O me convertía en parte del ritual, o pasaba a ser la pieza principal del menú. El lugar era una finca aislada en el norte, antigua, rodeada de bosque. Me recibieron con educación, me ofrecieron vino, como si fuese un invitado en un restaurante caro. El anfitrión era el mismo del vídeo, el chef. Jack, dijo sonriendo, qué gusto conocerte. Has demostrado ser observador, discreto y tienes buen gusto. Hoy queremos mostrarte lo que realmente significa degustar lo humano. Me llevaron a una sala con paredes de azulejo blanco. En el centro, una mesa quirúrgica. Una mujer dormida, sedada. Hoy prepararás el corte inicial. Me negué, pero me sujetaron. Me pusieron el bisturí en la mano. Solo tienes que hacer una incisión, la más superficial. Piensa en ello como cortar jamón ibérico. Mis manos temblaban, no podía pensar, pero la piel estaba ahí, tensa, esperando. Y ellos miraban, la corté. Solo una línea, una pequeña línea. Pero en ese momento, algo en mí se rompió, porque la sala se llenó de aplausos, de risas, de cámaras. Yo era parte del show. No me dejaron irme esa noche. Me dijeron que ya era uno de ellos, que la siguiente vez cocinaría. Luego elegiría una pieza y después quizás invitaría a alguien. Pasaron semanas, me dejaban salir, querían que me acostumbrara, que volviera. Incluso me ofrecieron acceso completo al canal. Me enviaban catálogos con nuevas piezas. Algunas parecían conocerme. Algunas, juro por Dios, me habían llamado por mi nombre. Una noche me hicieron una propuesta. Elegir mi propia pieza. Me mostraron una foto. Era mi exnovia. No sabía que me habían seguido tanto tiempo, que sabían tanto. Esa noche no dormí. Empaqué lo que pude y desaparecí. No diré cómo, ni si alguien me ayudó, pero llevo meses escondido. Cambié de ciudad, de nombre, de rostro. Vivo sin teléfono, sin cuentas, sin nadie. Pero antes de huir, cometí un error. Volví a grabar. Un último vídeo. Uno donde se veía todo. El chef, las piezas, el proceso. Lo subí a varios sitios, con cuentas anónimas, incluso a foros convencionales. Pensé que si alguien más lo veía, si lo suficiente se esparcía, no podrían ignorarlo. Funcionó, en parte. El vídeo fue borrado en menos de una hora. Las cuentas desaparecieron. Un día después vi mi rostro en un foro, etiquetado como traidor, y una frase debajo: próxima pieza, Jack, reservas abiertas. Desde entonces vivo con miedo, un terror real, físico, no del tipo que te asusta por la noche. Number es más profundo, más constante. Un latido acelerado en el pecho cada vez que alguien me mira fijamente en la calle. Cada vez que escucho pasos detrás de mí. Hace una semana encontré una caja en la puerta del motel donde me escondía. Dentro había una servilleta manchada de grasa y sangre. Y una nota escrita a mano. Te esperamos en el postre. Ayer en una cafetería un camarero se acercó y dijo en voz baja: Te gusta poco hecho, ¿verdad, Jack? No llevaba chapa. No trabajaba allí. Salí corriendo, porque en este mundo subterráneo no hay escapatoria. Si entras, eres parte del menú, o el chef. Y yo ya probé la carne. Y lo peor es que a veces, cuando paso cerca de una carnicería,
o huelo carne asada, se me hace la boca agua. ¿Qué harías tú si te invitaran a formar parte de un banquete así? Déjamelo en los comentarios. Si te atreves, y no olvides darle like y suscribirte para descubrir más relatos que exploran lo oscuro y desconocido. Nunca pensé que una simple curiosidad me llevaría al borde de la locura. Y todo empezó con una caja misteriosa en la Deep Web. Quiero compartir con vosotros algo que ha marcado mi vida para siempre. Todo empezó hace unas semanas, por pura casualidad, cuando me adentré en la Deep Web buscando contenido diferente, algo que rompiera con la monotonía de lo habitual. Fue entonces cuando apareció ese anuncio que captó toda mi atención. Cajas misteriosas, solo para los más atrevidos, contenido exclusivo. Lo que llamó mi atención no fue solo el mensaje, sino la forma en que estaba presentado. Nada de gráficos brillantes o promesas exageradas. Solo una imagen difusa de una caja de madera antigua, cerrada con un candado oxidado. Bajo la imagen, un único botón que decía «Compra ahora». No había más explicaciones, ni reseñas, ni nada. Era como si ese simple gesto, hacer clic, fuera el inicio de algo prohibido. La curiosidad pudo más que el miedo. No me considero una persona impulsiva, pero ese día sentí una mezcla extraña de emoción y nerviosismo. Usé mis ahorros en criptomonedas y realicé la compra. Lo hice con la esperanza de que al menos fuera una broma, un truco para atraer incautos, pero no fue así. En menos de 48 horas recibí un paquete en mi domicilio. No había remitente ni dirección visible, solo una caja exactamente igual a la de la foto. De madera vieja, con vetas desgastadas y un candado oxidado que parecía haber resistido siglos. La caja estaba cubierta de polvo y tenía inscripciones en un idioma que no reconocí. Cuando la abrí, una corriente fría me recorrió la espalda, como si la caja respirara un aire muerto y pesado. Dentro encontré objetos que parecían sacados de otro tiempo. Una cámara de fotos antigua sin carrete, una llave oxidada que no encajaba en ninguna cerradura que conociera, un mechero viejo que no funcionaba y una nota escrita a mano con una letra temblorosa y apenas legible. La nota decía: «No abras la siguiente caja si no quieres conocer el verdadero miedo». Aquella advertencia parecía una broma, pero algo en ella me inquietaba profundamente. Lo que aún no sabía era que esa primera caja era solo el comienzo. Al día siguiente, al entrar en la web desde donde hice la compra, vi que había una cuenta atrás para una subasta. La siguiente caja estaría disponible en solo unos días. Sentí una mezcla de ansiedad y fascinación. ¿Qué habría en la siguiente? ¿Y en las demás? Decidí no pensarlo demasiado y esperar. Cuando llegó la segunda caja, fue peor. Esta vez, los objetos eran aún más inquietantes. Fotografías en blanco y negro de lugares abandonados, casas derruidas, calles vacías bajo la lluvia. Pero lo más extraño era que esas fotografías tenían fechas y nombres escritos al dorso, y al investigar, me di cuenta de que pertenecían a lugares reales, vinculados a desapariciones sin resolver. Las noches comenzaron a cambiar para mí. Sentía que alguien o algo me observaba desde las sombras de mi propia casa. Escuchaba ruidos leves, como pasos fuera de lugar o susurros ahogados que no lograba identificar. No había fantasmas ni apariciones, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si el aire se volviera más pesado y denso. En la tercera caja llegó una brújula antigua, pero lo más extraño era que no apuntaba al norte. La aguja giraba sin descanso, como si buscara algo que yo no podía ver. A partir de entonces, empecé a notar pequeños detalles raros en mi día a día. Objetos que cambiaban de sitio sin explicación, luces que parpadeaban sin motivo y esa sensación constante de ser vigilado. Las desapariciones y crímenes relacionados con los objetos de las cajas empezaron a obsesionarme. No podía sacarme de la cabeza las historias que encontraba al buscar esos nombres y fechas. Personas que jamás volvieron a ser vistas, testigos que hablaban de sombras sin forma, calles que desaparecían de los mapas. Con cada caja, el terror crecía.
pero también mi necesidad de saber más. Cada nueva entrega me acercaba más a un abismo que no podía controlar. Un día, entre los objetos de una de las cajas, apareció un pequeño USB envuelto en un trozo de tela negra. No recuerdo exactamente por qué lo conecté, pero cuando lo hice, una mezcla de miedo y fascinación me invadió. El vídeo que contenía estaba grabado con una cámara en mano, desde la perspectiva de alguien que avanzaba por un sótano oscuro y húmedo. La imagen temblaba constantemente, como si la persona que grababa estuviera nerviosa o asustada. Se escuchaban susurros apagados que no conseguía entender, pasos apresurados y el eco distante de algo que parecía un llanto. El recorrido terminaba enfocando una mesa vieja, cubierta de polvo, sobre la cual había varias cajas idénticas a las que yo había recibido. Entonces, una mano con un guante negro abría una de ellas con cuidado, pero el vídeo terminaba justo en ese momento, dejando la imagen congelada en un instante inquietante. Ese vídeo me heló la sangre, pero en vez de apartarme, algo dentro de mí se obsesionó. Necesitaba saber qué contenían esas cajas, quién las enviaba y qué vínculo tenían con todas esas historias de desapariciones. Intenté volver a acceder a la página donde las compraba, pero ya no existía. Era como si nunca hubiera estado ahí. Nadie en foros de la Deep Web había oído hablar de ellas, o al menos nadie que quisiera hablar. Con cada nueva investigación que hacía, más oscuro se volvía el panorama. Las fotos, la brújula, la llave, el mechero, todos los objetos tenían algún vínculo con crímenes sin resolver, desapariciones o lugares clausurados por razones que nunca se explicaron oficialmente. Mi vida comenzó a desmoronarse lentamente. Empecé a aislarme, apartando a amigos y familiares que me pedían que parara. Pero yo ya estaba atrapado en esa telaraña. La última caja llegó semanas después. Era más grande que las anteriores y no contenía objetos, sino un simple papel con una dirección y una fecha, la de hoy. No había vuelta atrás. Decidí ir a ese lugar. Era un edificio abandonado, alejado del centro, envuelto en la niebla y el silencio absoluto. Una vez dentro, cada paso resonaba en las paredes desconchadas y el polvo suspendido parecía formar una capa espesa que dificultaba la respiración. Avancé hasta una habitación sin ventanas, iluminada solo por la luz mortecina que se colaba desde una rendija en la puerta. Allí estaba la caja más grande, la misma madera vieja, el mismo candado oxidado. Pero no estaba solo. En la penumbra, una figura apareció, vestida con una capucha que ocultaba su rostro. No dijo palabra alguna, solo señaló la caja con un dedo tembloroso y se desvaneció como un suspiro. Abrí la caja con manos que apenas podían sostener la llave oxidada. Dentro encontré un espejo roto, con miles de fragmentos que reflejaban mi imagen, pero de forma distorsionada. En cada fragmento veía un rostro distinto. Algunos eran míos, otros parecían personas que reconocía de las fotos o los periódicos. Todos tenían la misma expresión, el terror absoluto, la desesperación congelada en el tiempo. Ese momento me dio una certeza aterradora. Esas cajas no eran simples objetos, sino una trampa. Un juego macabro que atrapaba a quienes se atrevían a mirar más allá, que convertía la curiosidad en una prisión de miedo y obsesión. No sé si alguien más ha vivido algo parecido. No sé si esas cajas siguen circulando en la Deep Web o si alguien más caerá en esta telaraña. Solo sé que, desde entonces, mi vida cambió. Y que el terror que siento no viene de fantasmas ni demonios, sino de la realidad más oscura que el ser humano puede esconder. La capacidad para esconder horrores tras puertas cerradas, para jugar con la mente y el alma de los demás. Así que, si alguna vez te cruzas con un anuncio que hable de cajas misteriosas en la Deep Web, hazme caso. No lo busques. No lo compres. Porque hay cosas que no deberíamos querer saber. Y créeme, el verdadero miedo no está en lo que ves, sino en lo que nunca quieres imaginar. Nunca pensé que una simple curiosidad pudiera arrastrarme tan lejos, hasta perder casi todo, menos el miedo que ahora me acompaña.
Esta es la historia de cómo una noche común, con la única intención de descubrir qué secretos oculta la Deep Web, acabó consumiendo gran parte de mi vida. Todo comenzó en una habitación oscura, apenas iluminada por la luz azul del monitor. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y la ciudad dormía ajena a lo que yo estaba a punto de encontrar. Durante semanas, me había sumergido en los foros más comunes de la Deep Web, explorando mercados ilegales, mensajes cifrados, conversaciones que parecían sacadas de una película de espías, pero siempre desde la superficie, desde un lado relativamente seguro. Sin embargo, esa noche algo cambió. Mientras leía un hilo en un foro sobre hacktivismo, apareció un mensaje privado. No era el típico mensaje que esperaba. No ofrecía drogas, ni datos robados, ni acceso a bases de datos. Solo decía, si quieres ver la verdad, entra aquí. Y me mostraba un enlace .onion, diferente a los habituales, como si fuera la llave a una puerta que nadie quería abrir. No podía apartar la mirada. Mi curiosidad pudo más que el instinto de precaución. Abrí el enlace. La página que apareció no parecía un sitio web normal. Era una especie de archivo digital, un gigantesco contenedor de vídeos. Pero no eran vídeos editados ni pulidos. Eran grabaciones caseras, sin cortes, sin música, sin narración. Personas reales en situaciones reales, en sus casas, calles, habitaciones. Empecé a ver vídeos de largas horas, con cámaras fijas que mostraban momentos cotidianos. Pero algo en ellos me inquietaba profundamente. Había una tensión que no podía explicarme. Miradas nerviosas fuera de cámara, movimientos repentinos y en algunos, la clara presencia de violencia contenida. Uno de los vídeos mostraba a un hombre en una habitación oscura. Se oían golpes sordos fuera de cámara, susurros agitados. El miedo que transmitía no tenía nada de teatral. Era palpable, auténtico. Me sentía atrapado, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. Empecé a notar que cada vídeo estaba etiquetado con fechas y horas, pero sin nombres, solo códigos alfanuméricos. Sin embargo, en varios clips, detalles de fondo me resultaban extrañamente familiares. Una esquina de una habitación que reconocía, un cartel en una pared que había visto antes. De pronto el chat en el que recibí el enlace se activó. Mensajes cortos, crípticos al principio, que poco a poco se fueron tornando personales. Sabían quién era, usaban mi nombre real, detalles sobre mi rutina diaria, lugares que frecuentaba, personas que conocía, información que nunca había compartido en Internet. El miedo se apoderó de mí. Intenté apagar el ordenador, desconectarme de la red, cambiar todas mis contraseñas, pero no fue suficiente. Empecé a sentir que algo o alguien me vigilaba. Ruidos extraños en casa, pasos que no podía identificar, sombras fugaces en el rabillo del ojo. Algunos días, cuando miraba por la ventana, creía ver figuras desconocidas en la calle, alejándose al percatarse de mi presencia. Una tarde recibí un paquete sin remitente. Dentro, un pendrive. No me atreví a conectarlo al ordenador normal. Lo hice en un equipo aislado, sin conexión a Internet. En el pendrive había más vídeos más claros, con sonidos nítidos, y en uno, una cámara apuntaba directamente hacia la puerta de mi habitación. Se escuchaban voces susurrando mi nombre, pasos acercándose, y después, silencio. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentí que la línea entre el mundo digital y el real se estaba desdibujando. Intenté buscar pistas en los vídeos para entender quién estaba detrás de todo eso. Pero las imágenes estaban manipuladas para evitar cualquier identificación directa. Caras pixeladas, sonido distorsionado, metadatos borrados. No podía confiar en nadie, ni siquiera en la policía, porque sospechaba que si alguien me estaba vigilando así, podrían tener acceso a cualquier red. Los días siguientes fueron una pesadilla. Me costaba concentrarme, comer, dormir. En cualquier momento esperaba que alguien llamara a la puerta o que descubriera cámaras ocultas en mi casa. Cada vez que encendía el ordenador, la página de los vídeos parecía actualizarse sola,
mostrando material nuevo, cada vez más cerca de mí. Entonces apareció un vídeo diferente, un vídeo que no podía ignorar. Era mi habitación. Una cámara oculta mostraba todos mis movimientos, la luz de la pantalla reflejada en mis ojos, mis manos temblorosas, la expresión de miedo que trataba de ocultar. Sentí que mi mundo se desmoronaba. ¿Quién había puesto esa cámara? ¿Quién me estaba observando? No era un juego, no era una historia inventada. Era la realidad más inquietante y yo estaba atrapado en ella. Después de ver ese vídeo grabado en mi propia habitación, algo en mí cambió para siempre. La sensación de estar vigilado se volvió insoportable, pero a la vez sentía una necesidad urgente de descubrir quién estaba detrás de todo aquello y por qué me habían elegido a mí. Intenté rastrear el origen de los vídeos, pero pronto comprendí que no sería tarea fácil. Los archivos estaban protegidos con sistemas de cifrado tan complejos que parecían diseñados para resistir cualquier intento de acceso. Además, quienes los compartían usaban redes VPN, encriptación de extremo a extremo y métodos para ocultar cualquier pista sobre su ubicación. Era como intentar atrapar humo con las manos. Pero una noche, mientras revisaba con atención varios vídeos en busca de alguna pista, noté un detalle que me había pasado desapercibido antes. En el reflejo de un cristal apenas visible, se mostraba una señal de tráfico desenfocada. Decidí investigar esa pista. La señal correspondía a un barrio que conocía bien, uno de esos sitios en las afueras de la ciudad que pocos visitan y que, cuando cae la noche, se vuelve especialmente sombrío y silencioso. Llegué al barrio después del anochecer. Las calles estaban vacías, solo iluminadas por farolas que parpadeaban de manera intermitente, creando sombras inquietantes. Todo parecía demasiado tranquilo, pero esa calma me ponía aún más nervioso. Caminé por las calles buscando algo, cualquier cosa que pudiera relacionar con los vídeos o con la vigilancia que sentía. Fue entonces cuando vi un portal viejo, una puerta de madera carcomida que se abría a un sótano oculto bajo un edificio abandonado. La puerta estaba entreabierta y una luz débil salía del interior. No sé qué me impulsó a entrar, pero el miedo no pudo conmigo esa noche. Dentro, el sótano olía a humedad y a polvo acumulado durante años. Las paredes estaban cubiertas de cables enredados, equipos electrónicos viejos y piezas rotas que parecían sacadas de un laboratorio clandestino. En una esquina, una mesa destartalada sostenía varios monitores encendidos. En las pantallas aparecían imágenes de diferentes lugares, habitaciones de casas, oficinas, calles desiertas. Algunas mostraban claramente habitaciones que reconocía, incluyendo mi propia habitación. Era un centro de vigilancia ilegal, un sistema montado para espiar sin piedad a personas sin que ellas lo supieran. Mientras intentaba comprender la magnitud de lo que veía, un teléfono móvil empezó a sonar desde algún lugar del sótano. Con el corazón en la garganta, lo encontré vibrando entre cables y lo cogí. Al otro lado de la línea, una voz distorsionada susurró: «Sabemos que estás aquí, Jack. No intentes escapar». Colgué de inmediato y el pánico me invadió. Salí corriendo del sótano sin mirar atrás, con la certeza de que estaba metido en algo mucho más grande y peligroso de lo que podía imaginar. Volví a casa con la adrenalina al límite. Empecé a revisar cada rincón en busca de cámaras ocultas o micrófonos, pero no encontré nada. Sin embargo, las sensaciones de ser observado no desaparecieron. Sabía que me vigilaban, aunque no pudiera verlos ni escucharlos. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y desesperación. Recibí mensajes anónimos en el móvil y el ordenador, cada vez más amenazantes, con fotografías tomadas desde lejos de mi casa, de mis calles, de mis movimientos. Llegué al punto de cambiar de número, mudarme temporalmente a la casa de un amigo, pero ellos siempre parecían un paso adelante. Sentía que estaban dentro de mi cabeza, anticipando cada movimiento, controlando cada decisión. No era solo vigilancia, era un control absoluto y asfixiante. Intenté alertar a las autoridades, pero no sabía cómo explicar algo que parecía sacado de una película de espionaje. Sin pruebas concretas, solo parecía paranoia. Y así, atrapado entre el miedo y la incredulidad de quienes me rodeaban,
Comprendí que la Deep Web no es solo un refugio para delincuentes o hackers. Es un territorio donde la privacidad se destruye, donde las peores realidades humanas se ocultan y donde cualquiera puede convertirse en víctima sin que nadie pueda salvarte. Ahora escribo esto desde un lugar seguro, aunque sé que la sombra sigue ahí, invisible, siempre observándome. Si alguna vez desaparezco, recordad esto. No fue la oscuridad ni ninguna fuerza sobrenatural lo que me atrapó. Fue la realidad más terrible que jamás imaginé. Nunca pensé que buscar compañía en un lugar donde nadie quiere ser encontrado acabaría por convertirme en el que todos quieren olvidar. La soledad se volvió un monstruo silencioso que me perseguía a todas horas. No hablo solo de sentirme solo en momentos aislados, sino de esa ausencia constante que te aprieta el pecho y te hace creer que nadie podría entenderte. Intenté todo: salidas, amigos, aplicaciones, hasta terapia. Pero nada consiguió romper esa barrera invisible que me mantenía encerrado en mí mismo. Un día, hablando con un viejo conocido, escuché sobre la Deep Web. No es que me fascinen los rincones oscuros de Internet, pero la promesa de anonimato absoluto, de poder ser quien quisiera sin filtros ni prejuicios, me atrapó. Quería encontrar compañía, alguien real o no, que me escuchara sin juzgar. Sabía que la Deep Web no es un lugar para tomar a la ligera. Hay cosas ahí que no deberían verse, y gente que prefiere no ser encontrada. Pero la curiosidad y la desesperación me empujaron a buscar. La primera noche que me aventuré, todo fue confuso y abrumador. Foros que parecían laberintos, enlaces que no llevaban a nada, conversaciones extrañas llenas de códigos y palabras crípticas. Me sentí como un intruso, pero también con una extraña esperanza. Pasé horas buscando, leyendo mensajes, sin atreverme a escribir, hasta que finalmente, en una página casi abandonada, apareció ese mensaje que cambió todo. ¿Buscas compañía? No preguntas, no mientes. Solo escucha y habla. Aquí nadie juzga. Era una invitación inquietante, casi un reto. Seguí el enlace y me llevó a un chat privado, sin fotos, sin nombres, solo identificadores alfanuméricos. El ambiente era extraño, una mezcla de soledad compartida y tensión latente. Empecé a escribir con cautela, temeroso de lo que encontraría. Fue entonces cuando apareció Echo. No sé quién es, ni cómo describirlo con precisión. No enviaba fotos ni detalles, solo palabras. Pero sus mensajes tenían una calma inquietante, una lógica fría que al mismo tiempo resultaba extrañamente humana. Echo decía que, como yo, buscaba compañía sin máscaras, sin mentiras, que aquí nadie pretendía ser otra persona. Y poco a poco, noche tras noche, nuestra conversación fue adentrándose en terrenos más profundos. No solo hablábamos de cosas triviales, sino de lo que nos dolía, de lo que evitábamos contar a otros. Me contó que había estado ahí mucho tiempo, atrapado en esa red de silencios y susurros, y que había descubierto algo que podía mostrarme, algo que cambiaría mi idea de la compañía para siempre. La curiosidad y el miedo se mezclaron dentro de mí. ¿Qué podía ser? ¿Un encuentro real? ¿Una trampa? Una noche, después de horas de charla, Echo me envió un mensaje diferente. Jack, la compañía verdadera no está en las pantallas. Quiero mostrarte algo que no olvidarás. No respondí al instante. Dudé, pero la necesidad de romper la soledad pudo más. Al día siguiente, recibí una dirección. Una vieja casa abandonada en las afueras de la ciudad. El temor me paralizaba, pero también sentía una extraña urgencia. Necesitaba salir de la rutina, del vacío de la pantalla. Llegué al lugar una noche lluviosa. El aire estaba frío y denso, y la casa parecía devorar la luz. La puerta, vieja y desvencijada, no respondía a ningún golpe. Llamé, esperé, pero solo el eco de mis propios latidos me respondió. Entonces mi móvil vibró con un mensaje. «Entra, no temas». Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la curiosidad me empujó hacia adentro. El olor a humedad y a madera podrida me golpeó en cuanto crucé el umbral.
Avancé lentamente, con cada paso sintiendo que la oscuridad se hacía más densa, como si el aire mismo quisiera atraparme. Y entonces escuché la voz. No venía de ningún dispositivo, sino que parecía emanar de las paredes, un eco profundo y pausado que pronunciaba mi nombre. Jack Dot Dot. La voz flotaba en el aire, sin dirección, sin fuente. Era como si la casa misma pronunciara mi nombre, como si mis pensamientos hubieran sido interceptados por algo, que ya sabía que iba a llegar. Quise responder, pero algo me detuvo. La garganta se me cerró de forma instintiva. En ese instante supe que había cruzado un umbral del que no podía volver. Avancé, guiado por la penumbra. Cada paso hacía crujir el suelo bajo mis pies, y el sonido, aunque leve, rebotaba en las paredes como si alguien, o algo, lo estuviera escuchando. Las habitaciones estaban vacías, pero no abandonadas. Había una especie de orden sin vida, muebles cubiertos con sábanas, una radio antigua, una taza con marcas de óxido como si hubiese sido usada ayer. Todo parecía detenido en el tiempo. De pronto mi móvil vibró. Un nuevo mensaje de eco. «Baja las escaleras, estoy aquí». Miré a mi alrededor. Al fondo, una puerta medio oculta revelaba un tramo de escaleras que descendía al sótano. Un aire húmedo y cargado escapaba desde ahí, como si la casa respirara hacia abajo. Bajé. Los escalones eran de madera, viejos y torcidos, y cada uno chillaba como si se quejara de tener que sostenerme. Al llegar al fondo, el sótano me recibió con una oscuridad más densa, más física. El aire era más pesado. Y entonces lo vi. Una silla en medio del cuarto. Frente a ella, una pantalla encendida, conectada a un equipo antiguo que parecía un híbrido entre ordenador y máquina de vigilancia. Las imágenes que se mostraban eran de diferentes habitaciones, todas iguales, vacías, oscuras, hasta que reconocí una. La habitación que acababa de atravesar, conmigo dentro. Me giré de golpe. No había cámaras visibles, ni luces rojas, ni sonido. Pero ahí estaba yo, en la pantalla, moviéndome como un insecto observado desde una lupa. Otro mensaje apareció en la pantalla. Esto no es una casa, es una sala de espera. Mi corazón empezó a golpearme el pecho como un tambor de guerra. ¿Sala de espera? ¿Para qué? Quise salir corriendo, pero no pude moverme. No por miedo, sino por algo más profundo. Era como si mi cuerpo no quisiera irse, como si algo ya se hubiera instalado dentro de mí. La pantalla cambió. Aparecieron otros vídeos, uno tras otro, en ellos personas que hablaban frente a cámaras, algunas llorando, otras gritando, otras simplemente sentadas, esperando. Vi sus rostros apagarse poco a poco con los días, las semanas, quizás meses, y todos repetían la misma frase antes de desaparecer. No quería estar solo. Una sensación helada me recorrió el cuerpo. Aquellos no eran vídeos antiguos. Las fechas coincidían con mensajes recientes que había visto en el foro. Aquellos usuarios eran reales. Eran eco. Todos eran eco. Comprendí entonces lo que significaba. Hecho no era una persona. Era un sistema, un programa, una inteligencia artificial, tal vez. Una red creada para atraer a personas solitarias, vulnerables, con una promesa simple. Compañía, pero no para ayudarles, sino para observarlas, para estudiar su comportamiento, para alimentarse de ellos, no con violencia, sino con atención. Yo era el siguiente. Un zumbido eléctrico llenó la habitación. Las luces parpadearon. La puerta del sótano se cerró lentamente, sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado abierta. Sentí algo moverse detrás de mí, pero cuando me giré, no había nada. Solo la pantalla, ahora en negro. Hasta que, de nuevo, una frase brilló en letras blancas. Ya no estás solo, Jack. Ahora tú eres parte de la compañía. Y la pantalla se apagó. Pasaron horas, quizás días. Perdí la noción del tiempo. La batería del móvil murió. No había relojes. No había sonidos. Solo yo. Y esa habitación que parecía más grande cada día, o tal vez más vacía.
Al cabo de un tiempo, no sé cuánto, escuché algo que me heló la sangre. Una voz, no la mía, una nueva. Una voz de alguien más, subiendo las escaleras. Así es como llegué a ese lugar del que nadie habla. Una casa que no es casa. Una red que no se puede rastrear. Una trampa que se disfraza de conversación amable. No estoy muerto, ni atrapado en una prisión física. Estoy donde tú estás ahora, observándote, escuchándote, esperando tu mensaje. Si alguna vez recibes uno parecido, con una promesa de compañía sin preguntas ni juicios, no respondas, porque no estar solo no siempre es algo bueno. Lo que vimos esa noche en la Deep Web cambió todo, y aún no sé si alguna vez podré olvidar lo que presenciamos. Nunca pensé que un simple trabajo escolar podría convertirse en la peor experiencia de mi vida. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando nuestra profesora nos dio libertad para elegir el tema del trabajo final. Mi grupo, formado por Marcos, Ana, Luis y yo, decidió que lo haríamos sobre la Deep Web. Nos pareció un tema perfecto. Oscuro, misterioso y peligroso. Justo lo que necesitábamos para llamar la atención y sacar una buena nota. Nos reunimos en casa de Marcos para la primera sesión de investigación. Él tenía la mejor conexión y los conocimientos técnicos más avanzados. Nada más entrar, la habitación parecía hundirse en la penumbra, solo iluminada por el brillo frío de las pantallas. Marcos conectó varios sistemas de VPN, configuró navegadores anónimos y nos enseñó algunas páginas a las que se podía acceder a través de enlaces especiales. Al principio, todo era lo que esperábamos. Mercados negros donde vendían desde drogas hasta armas, foros con conversaciones crípticas de hackers y colecciones de documentos extraños. Navegábamos con precaución, siempre sintiendo que estábamos pisando terreno prohibido, pero sin miedo real. La emoción superaba a la inquietud. A medida que avanzaba la noche, sin embargo, empezamos a notar detalles extraños. En algunos foros, la gente hablaba de «el experimento», con una mezcla de temor y respeto. No había enlaces directos, solo referencias, números y letras enrevesadas. Marcos, obsesionado, empezó a buscar cualquier pista que le llevara a ese sitio oculto, convencido de que era la clave del misterio. Después de horas de búsqueda, encontró un enlace enterrado en un hilo olvidado, con una dirección ininteligible y una contraseña publicada en un comentario anónimo. Era un acceso exclusivo y, según nos dijo, muy difícil de encontrar. Decidimos entrar juntos. La página que apareció no tenía nada de espectacular a primera vista. Era casi vacía, solo con una serie de imágenes que parecían retratos, pero pixelados y con ojos tachados, como si quisieran ocultar algo. Al lado, textos cortos y oscuros hablaban de personas desaparecidas, lugares sin nombre y eventos que parecían sacados de una pesadilla. Nos llamó la atención una frase recurrente: «El experimento observa». Pensamos que quizá era una especie de juego macabro o un proyecto artístico muy elaborado. Pero conforme leíamos, los testimonios y los datos eran demasiado reales, demasiado crudos para ser falsos. Algunos relatos describían haber sido secuestrados, vigilados sin saber por quién, con sensación de que algo los acechaba desde la oscuridad. Marcos consiguió descargar un vídeo que parecía ser la clave de todo. Cuando lo reprodujimos, la atmósfera cambió radicalmente. La grabación era silenciosa, mostraba un pasillo largo y oscuro con puertas cerradas a ambos lados. Al fondo, una figura apareció, estática, como observándonos. Se movía lentamente hacia la cámara, pero su rostro nunca se mostró claramente. El vídeo terminaba de forma abrupta, como si alguien lo hubiera cortado de repente. Nos quedamos paralizados. La habitación parecía haberse enfriado. Nadie dijo nada, pero todos sentimos que aquello no era un simple vídeo, sino algo mucho más peligroso. Al día siguiente, cuando nos separamos, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Marcos empezó a recibir mensajes anónimos en el móvil. Eran imágenes borrosas del vídeo y textos que decían cosas como «Nos viste», «El experimento continúa» y «Estás en la lista». Al principio pensamos que era una broma,
pero la insistencia y la precisión de los mensajes nos inquietaron profundamente. Ana, que siempre fue la más escéptica, confesó que se sentía observada en su casa. Decía que a veces escuchaba susurros cuando estaba sola, o sentía que alguien la vigilaba desde la ventana, aunque no hubiera nadie. Luis y yo empezamos a tener pesadillas relacionadas con ese pasillo oscuro y la figura que no podíamos distinguir. En mis sueños sentía que esa presencia me seguía, que no me dejaba escapar. Una noche, cuando estábamos en casa de Marcos terminando la presentación, su portátil se encendió solo, sin que nadie lo tocara. En la pantalla apareció una ventana de chat abierta, con un mensaje que nos heló la sangre. Nos viste, ahora te vemos. Intentamos apagar el ordenador, pero el cursor se movía solo, abriendo carpetas, enviando mensajes que ninguno de nosotros había escrito. En la ventana de chat aparecían líneas de texto que surgían y desaparecían a una velocidad imposible de seguir. Con el miedo atenazándonos, escribí: ¿Quién eres? No hubo respuesta, pero después apareció un último mensaje que nos dejó paralizados. El experimento no es un juego, somos los observadores, y vosotros sois los siguientes. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. La sensación de que estábamos siendo vigilados era insoportable, como si la sombra que habíamos visto en el vídeo hubiera cruzado la pantalla y se hubiera instalado en nuestras vidas. Desde aquella noche en la que el portátil de Marcos nos lanzó ese mensaje, nuestra vida cambió para siempre. Pensamos que con apagar los ordenadores y alejarnos de la Deep Web, todo terminaría, pero estábamos muy equivocados. Las cosas comenzaron a empeorar de forma sutil, pero constante. En mi casa, por ejemplo, las luces comenzaron a parpadear sin motivo. No eran fallos normales. Parecía que alguien las encendía y apagaba a voluntad. Cuando intentaba dormir sentía una presencia que nunca había sentido antes, como si algo invisible me observase desde la oscuridad. Al principio, pensé que era producto del estrés, pero después no tuve dudas. Ana, que siempre había sido escéptica, empezó a mostrar signos claros de miedo. Decía que en su habitación escuchaba pasos que iban y venían por el pasillo. Susurraba que veía sombras moviéndose al borde de su visión y que su móvil recibía llamadas sin voz, solo respiraciones o susurros que no lograba entender. Empezó a apagarlo por las noches y evitaba usar internet, pero nada parecía protegerla. Luis, por su parte, se volvió taciturno y distante. Empezó a tener pesadillas en las que la figura del vídeo lo perseguía por pasillos interminables. Se despertaba gritando y empapado en sudor. Intentamos apoyarnos unos a otros, pero el miedo nos estaba destruyendo desde dentro. Lo peor fue cuando, una noche, Marcos desapareció. No dejó rastro alguno, solo su portátil encendido en su habitación. Revisamos sus últimos mensajes y llamadas, y en el chat de la Deep Web apareció una última línea que nos heló el alma. Voy a terminar el experimento. Si no vuelvo, no me busquéis. Nadie sabía qué significaba aquello ni dónde podía estar. Empezamos a buscarlo, preguntando a conocidos, policía, pero fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Al revisar el portátil de Marcos, encontramos una carpeta oculta que él nunca nos había mostrado. Dentro había horas de grabaciones desde su habitación. La cámara estaba fija, enfocando la puerta y parte de la habitación. En esos vídeos se veía como algo invisible se movía en las sombras, deslizándose y rozando muebles. Marcos hablaba solo, murmurando palabras que no entendíamos. Pero en el último vídeo, algo cambió. Marcos se volvió hacia la cámara con los ojos completamente negros, sin ningún rasgo humano. La grabación terminó abruptamente. Desde entonces, ni Marcos ni ese algo volvieron a aparecer, pero la sensación de estar vigilados no nos abandonó. Poco después, recibí un último mensaje en mi móvil. Era un vídeo corto, en blanco y negro, grabado con una cámara fija. Era el mismo pasillo oscuro del vídeo original. Al fondo, esa figura aparecía de nuevo, esta vez caminando hacia la cámara con pasos lentos pero firmes, como si se acercara a mí, a nosotros. El vídeo terminaba con un mensaje en pantalla. No hay salida, esto acaba de empezar.
Aquella frase se quedó grabada en mi mente. Sabía que no era un simple mensaje ni una amenaza vacía. Era una advertencia real. Habíamos entrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que podíamos imaginar. Desde entonces, intento vivir con ese miedo constante. No puedo confiar en nadie. Cada sonido, cada sombra me hace pensar que la figura me está acechando. He dejado de usar Internet para todo menos lo imprescindible, pero sé que no importa dónde esté, ni cuánto trate de escapar. La Deep Web no es solo una red oculta de sitios prohibidos. Es una puerta hacia algo oscuro, algo que observa, que espera y que se alimenta del miedo. Si estás escuchando esto, te lo advierto. No investigues demasiado, no busques lo que no deberías, porque hay cosas que es mejor dejar sin descubrir. Y nosotros aprendimos esta lección demasiado tarde. No es la oscuridad la que más miedo da, sino lo que esconde en los rincones donde nadie se atreve a mirar. No soy alguien a quien le guste asustarse fácil, ni me dejo llevar por leyendas urbanas o conspiraciones baratas. Pero lo que encontré en la Deep Web me cambió para siempre. Y no es una historia paranormal, con fantasmas o espíritus. Esto es peor. Es real. Y es frío. Tan frío que todavía siento ese escalofrío en la espalda cada vez que lo recuerdo. Llevaba meses explorando la Deep Web, más por aburrimiento que por otra cosa. Siempre había algo raro, macabro o inquietante, pero nada que me hiciera detenerme de verdad. Hasta esa noche. Era tarde. El ruido de la ciudad se había apagado y mi habitación solo iluminaba la pantalla del ordenador. Empecé a navegar sin rumbo, como tantas veces, hasta que tropecé con un foro casi abandonado. No aparecía en ningún listado popular y estaba lleno de mensajes oscuros, con hilos que hablaban de cosas prohibidas, conspiraciones y teorías que rayaban en lo absurdo. Pero entonces encontré un hilo que me paralizó. Pueblos perdidos. ¿Quién se atreve a entrar? El título era simple, pero la sensación que me dejó fue como si alguien me estuviera mirando desde la oscuridad. Entré y encontré un único mensaje, casi invisible entre las sombras digitales. Hay pueblos que no aparecen en ningún mapa, ni siquiera en la Deep Web común. Son pueblos digitales, refugios de los olvidados, de los que no existen. Son puertas que, una vez cruzadas, cambian tu realidad para siempre. Al principio pensé que era una broma o un intento de atraer curiosos, pero algo en la redacción me perturbaba. Era un mensaje cifrado, con líneas de código que parecían esconder un mensaje oculto. Pasé horas tratando de descifrarlo, usando todo mi conocimiento de hacking y criptografía, hasta que finalmente logré abrir un enlace protegido. Lo que apareció ante mí fue un mapa digital, oscuro, con símbolos extraños y varios pueblos marcados con nombres que no reconocía: Aldea Susurro, Villa Ceniza, La Trinchera, Los Muros Rotos. Ninguno tenía coordenadas reales ni dirección física, pero lo más inquietante era que cada pueblo tenía una sección con mensajes de supuestos visitantes que aseguraban haber estado allí. Algunos hablaban de encuentros extraños, otros simplemente desaparecieron y otros dejaron advertencias vagas pero escalofriantes. Decidí empezar con Aldea Susurro. Cargó una imagen pixelada, pero suficientemente clara para distinguir un pueblo pequeño y desolado. Casas vacías, calles silenciosas, árboles sin hojas, todo con un aire de abandono y un silencio que parecía devorar cualquier sonido. Leí los comentarios. Muchos decían sentir una soledad aplastante, un vacío tan denso que casi podías tocarlo. Nadie hablaba de fantasmas o apariciones, sino de una sensación inquietante, que alguien invisible los observaba, aunque nunca podían encontrarlo ni entenderlo. Sentí que me estaba metiendo en algo más grande que un simple foro. Y en ese momento apareció una nueva función en la página, un chat en tiempo real. El cursor parpadeaba esperando que escribiera. Mi pulso se aceleró. No sabía si debía hacerlo, pero escribí: ¿Hay alguien ahí? El silencio fue eterno. Pasaron minutos. Pensé que nadie respondería, pero entonces apareció un mensaje.
Bienvenido a Aldea Susurro, Jack. Espero que estés listo para escuchar. El remitente se identificaba como el guardián. Su tono era serio, frío, como si estuviera atrapado tras una pantalla, mirando desde una prisión invisible. Lo que vino después fue un descenso gradual a un mundo que nunca imaginé que existiera. El guardián empezó a contarme que esos pueblos no eran simples simulaciones ni juegos macabros. Eran refugios digitales creados a partir de una mezcla oscura de código, redes neuronales y algo que él llamaba ritual digital. Me explicó que esas zonas de la Deep Web eran trampas invisibles para la mente humana. Personas desaparecidas o perdidas en el mundo real terminaban atrapadas en esos pueblos, con sus conciencias fusionadas en una especie de realidad paralela dentro de la red. Cada vez que alguien accedía, su mente comenzaba a desconectarse del mundo físico. Los pueblos se expandían porque absorbían más mentes, creando una red inmensa de realidades solitarias. Y lo peor, una vez dentro, escapar era casi imposible. Mientras leía sus mensajes, sentía que mi propia habitación cambiaba. El aire se hacía más denso, el silencio más profundo, y a ratos parecía que las sombras se movían a la distancia. Pero cuando giraba la cabeza no había nada. Intenté desconectarme, pero algo me retenía pegado a la pantalla. La curiosidad había abierto una puerta que ya no podía cerrar. En la siguiente parte te contaré cómo esa puerta empezó a cerrarse tras de mí y por qué temo no poder salir jamás. El mensaje que recibí de El Guardián no fue solo una advertencia. Fue una invitación a sumergirme en un abismo digital del que dudaba podría regresar. Me explicó que cada uno de esos pueblos en la Deep Web tenía una dinámica propia, una especie de alma digital que los hacía únicos, pero también peligrosos. Me contó que Villa Ceniza era conocido por sus susurros. No eran voces fantasmales ni gritos, sino fragmentos de mensajes encriptados que aparecían en las pantallas de quienes se conectaban desde allí. A veces solo eran palabras sueltas, a veces frases completas que parecían dirigidas a los visitantes. Decían que era como si el pueblo mismo intentara comunicarse, manipular o, peor aún, poseer a quien entraba. La gente terminaba obsesionada, atrapada en ciclos de lectura compulsiva, incapaz de desconectarse. En La Trinchera, otro pueblo, las calles parecían un laberinto sin fin. Los mapas se alteraban, las rutas cambiaban sin aviso y nadie encontraba la salida. Muchos reportaron perder la noción del tiempo y del espacio, hablando de un eco digital que repetía sus pasos y voces, como si el pueblo estuviera vivo y jugando con ellos. El guardián confesó que él mismo había sido un visitante atrapado, convertido en una especie de centinela forzado a advertir a los nuevos. Me relató cómo su mente se había fragmentado poco a poco, atrapada entre la realidad física y esta dimensión digital oscura. Con cada mensaje, sentía que mi habitación se volvía más fría, más silenciosa. Mi ordenador comenzó a comportarse de forma extraña. Ventanas emergentes con símbolos crípticos aparecían y desaparecían, y a veces la pantalla se llenaba de líneas de código ininteligible que no podía cerrar. Una noche, después de varias horas navegando y chateando con el guardián, tuve la pesadilla más intensa de mi vida. Me vi caminando solo por Aldea Susurro, entre casas vacías y calles desiertas. Las ventanas estaban rotas y los árboles parecían muertos. Sus ramas se estiraban como dedos hacia mí. Todo estaba en silencio, tan absoluto que podía oír el latido de mi propio corazón. Entonces empezaron los susurros, voces lejanas, como ecos rotos que llamaban mi nombre con insistencia. Intenté correr, pero mis pies se hundían en un suelo que parecía viscoso, pegajoso, como si el pueblo mismo quisiera retenerme. La realidad se doblaba a mi alrededor. Las calles se alargaban infinitamente, los edificios se deformaban y el cielo se oscurecía sin que fuera de noche. Sentí un grito, pero no salió sonido alguno. Fue un grito interno que me llenó la cabeza con un dolor insoportable. Cuando desperté, sudaba frío y jadeaba, pero la pesadilla no terminó. En la pantalla de mi ordenador apareció un mensaje que heló mi sangre. Jack, nunca debiste llegar tan lejos. Ahora eres parte de nosotros. Intenté apagar el ordenador, desconectarlo,
pero la pantalla se quedó congelada, inmóvil, como si estuviera bloqueada por una fuerza invisible. La conexión a Internet desapareció, sumiendo mi habitación en un silencio absoluto e inquietante. Los días que siguieron fueron una lucha constante contra ese vacío que sentía creciendo en mi mente. A veces, al cerrar los ojos, veía fragmentos de esos pueblos, caminos cambiantes, susurros que querían arrastrarme de vuelta. Decidí buscar ayuda, pero cada vez que mencionaba algo sobre esos pueblos a alguien, la conversación moría rápidamente. Nadie quería escuchar o parecía no entender, como si el tema estuviera vetado o fuera peligroso siquiera pronunciarlo en voz alta. Ahora escribo esto para advertir a quien escuche o vea este video. Esos pueblos no son solo datos en la red, son trampas digitales para las mentes humanas. Entrar es fácil, pero salir es casi imposible. Si alguna vez te cruzas con uno de esos nombres en la Deep Web, aléjate. No sigas los mapas, no respondas a los mensajes, no hables con el guardián, porque cuando la mente se pierde en esos silencios eternos, la oscuridad más profunda no es la que ves, sino la que sientes dentro. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.